Bien, entonces vamos a dar inicio formalmente ahora al segundo panel de educación del día de hoy, que tiene por nombre Tecnología para una mejor educación. No es ninguna novedad de que todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo ha sido un desafío gigante. Para muchos ha sido una oportunidad, pero para muchos otros también ha sido un problema. Vamos a conversar hoy día sobre el rol de la tecnología en este gran desafío al que nos enfrentamos, cómo deberíamos pasar desde una actitud reactiva a una proactiva respecto del uso de la tecnología, cómo han ido cambiando las cosas, las dinámicas en las escuelas gracias a esto. Y para ponerlos en contexto, en el fondo, lo que buscamos en este panel principalmente es mostrar algunas de las cosas que hemos estado haciendo desde la universidad para abordar estos desafíos. Muchas de esas iniciativas venían desde antes. El Centro de Innovación y Tecnologías Educativas que dirijo, Aprendizaje 180, es algo que venía incluso desde antes de la pandemia. Realitec y muchas otras iniciativas de la universidad en temas de tecnología venían trabajándose desde antes, y muchas otras también salieron a propósito de la pandemia. Hoy día vamos a tener dentro de los panelistas a Verónica Villarroel, que es la directora del Centro de Investigación y Mejora de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Va a estar también Vicente Lorca, que es consultor de innovación, educación y tecnología de la Facultad de Ingeniería, que nos va a contar sobre lo que hacen en la Academia Maker Campus UDD. Y también voy a presentarles yo, que aprovecho de presentarme, soy el director ejecutivo del Centro de Innovación y Tecnologías Educativas, Aprendizaje 180. Entonces, dejo con ustedes a Verónica. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hola, bienvenida. Martín. Muchas gracias, agradezco la invitación. Como ves, estoy en teletrabajo, como la mayor parte de los que estamos en la universidad, en algunos días de teletrabajo, y en honor al tiempo voy a compartir mi presentación. Adelante. Bien, espero que la puedan ver. Quiero presentarles, como dijo Martín, yo soy Verónica Villarroel, trabajo en el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación. Y este centro está alojado dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y quiero presentarles un estudio que nosotros estamos haciendo, que está vigente, que todavía no lo hemos cerrado, pero que puede ser un aporte a la conversación que vamos a tener después respecto a lo que ha ocurrido en este tiempo de pandemia que ha sido tan complejo, ¿cierto? Tan distinto, tan inédito respecto a lo que acostumbrábamos a vivir hace un año atrás. Lo primero es contarles que estamos haciendo un estudio que partió en su diseño a principios de abril de este año. Nosotros, a diferencia de Martín, no estábamos en el CIME inicialmente preocupados de estudiar la educación remota, la educación a distancia, ni el uso de tecnología. Estábamos más bien centrados en la educación presencial, en distintos fenómenos y procesos de la educación presencial, pero en relación a lo complejo, la incertidumbre que generaba esta pandemia y lo rápido que tuvimos que aprender sobre la marcha respecto a los cambios que teníamos que hacer en la educación. Quisimos hacer un estudio para evaluar la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje remoto en la educación chilena durante, evidentemente, la pandemia, identificando las prácticas que de alguna forma promueven y obstaculizan aprendizajes de calidad. Es importante decirles que cuando nosotros pensamos en esto a fines de marzo, principios de abril, pensábamos que esto iba a ser el primer semestre, no pensábamos que íbamos a tener un año de educación remota, ni mucho menos que probablemente esto se extendiera hasta el 2021. Nuestro primer foco de interés fue la educación superior, y nuestro segundo foco de interés fue la educación preescolar básica y media, porque consideramos que quizás a diferencia de la educación superior, la educación escolar es bastante más extensa y bastante más diversa respecto a las características de las estudiantes y los docentes que allí trabajan. Decirles también que en el foco en educación superior nosotros postulamos un proyecto ANIT COVID, que en emergencia surgió este fondo,
fuimos un proyecto que estuvo muy bien evaluado, pero quedó en lista de espera y logramos igualmente desarrollarlo, como les voy a contar más adelante, a partir de un fondo que creó la Universidad del Desarrollo para estos 5 proyectos que quedaron en lista de espera por baja cobertura del COVID. Entonces, quizás quiero contarles del foco en educación superior inicialmente, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros esperamos en este estudio en educación superior? Primero es caracterizar el proceso educativo remoto, pensando en la infinidad de temas que surgen a partir de esta forma de proceso de enseñanza-aprendizaje, como los recursos físicos, tecnológicos, la modalidad educativa, si es sincrónica, asincrónica, mixta, cómo es la participación de los estudiantes, las estrategias de enseñanza y evaluación que se ocupan en esta modalidad remota, cómo es el clima de esta aula virtual, ¿cierto? La relación profesor-estudiante, y qué percepción tienen del aprendizaje tanto los estudiantes como sus profesores. También indagamos sobre variables de los estudiantes, como su enfoque al aprendizaje, cómo es su agencia, su protagonismo respecto al proceso de aprendizaje, su capacidad de autorregulación, de monitoreo, de estarse dando quizás ciertas instrucciones respecto a su proceso de aprendizaje, su compromiso con aprender y también algo que también hemos tratado de incentivar en la educación remota, que es la colaboración virtual. Algunas variables también de los profesores, como sus actitudes y enfoques hacia la enseñanza y el aprendizaje, qué decisiones y estrategias pedagógicas toman en educación virtual respecto a la planificación, enseñanza y evaluación, que es diferente a la presencial, si es que hay diferencia. Este estudio nosotros lo estamos realizando en nuestra realidad nacional, pero también a nivel internacional en países hispanoparlantes, principalmente latinos, pero también de universidades de España. Tenemos contempladas 3 mediciones a nivel nacional. La primera ya se realizó y es una encuesta cerrada ya en septiembre y octubre. Viene una segunda encuesta en diciembre y enero y una tercera encuesta ya el 2021, propiamente tal, entre marzo y abril. A nivel internacional tenemos contempladas 2 mediciones, una en octubre y noviembre que actualmente está abierta y una en marzo y abril del otro año. Nosotros tenemos un gran equipo de investigación tanto a nivel nacional como internacional y tenemos un gran equipo porque nuestro interés es llegar a todo el territorio nacional. Entonces, se fijan, tenemos 17 investigadores que están participando en este proyecto de 13 universidades del país que representan o que pertenecen a 11 regiones del país. Si se fijan, tenemos a la 8ª región, que es la sede donde yo trabajo, la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, la región metropolitana, la 6ª, la 7ª, la 9ª, la 14ª y la 12ª región con doctores académicos que trabajan en sus roles de coinvestigación en sus universidades. Esto nos facilita también la recolección de datos porque cada coinvestigador también se hace cargo de la recolección de datos en su universidad. Pero también tenemos un equipo internacional con 14 académicos de 12 universidades y que representan a 11 países del mundo. Si se fijan en los primeros 10 académicos, son académicos anglosajones principalmente, de distintas universidades desde Australia, Inglaterra, España, Portugal, Hong Kong, Nueva Zelanda, Finlandia. No son extraños para nosotros, tenemos con ellos una relación muy cercana, han participado con nosotros en otras investigaciones y ellos cumplen un rol de asesores internacionales porque todos ellos tienen mayor experiencia en educación remota que los que nosotros tenemos. Entonces nos ayudan y validan ciertas etapas de nuestro proceso investigativo, especialmente en la construcción de encuestas, en qué tipo de información nosotros recolectamos y algunas variables de análisis de datos que no podemos dejar de considerar. Y si se fijan en el 11 al 14, son investigadores latinoamericanos, que también son coinvestigadores nuestros en el sentido que en sus universidades también nosotros estamos tomando y recolectando datos. También contamos con 2 estudiantes de doctorado que participan en nuestro estudio. Respecto a la muestra, tengo pocos minutos, así que quiero ser bien breve. Tenemos actualmente la encuesta nacional cerrada, les decía, con 654 docentes encuestados de 29 universidades y 1.750 estudiantes de 22 universidades. Y a nivel internacional tenemos 417 docentes de 10 universidades y hasta ahora 1.135 estudiantes de 12 universidades hispanoparlantes y esa encuesta aún está abierta. Solamente para mostrar como cierta información que la podemos conversar después en el panel,
Este es un dato de los estudiantes en Chile. Y cuando se les pregunta, por ejemplo, cuál ha sido su participación en las clases online, si ha sido alta, si se fijan, esta tabla va desde el 1 o este gráfico va desde el 1 al 5. 1 es no estoy de acuerdo o muy en desacuerdo y el 5 es muy de acuerdo. Y si se fijan, la participación de los estudiantes en el nivel 4 o 5, que podrían estar de acuerdo con que es alta, uno podría ver que alrededor de 500 estudiantes sienten que su participación es alta de los 1.750 que tenemos. La segunda pregunta, solamente para ponerlo en discusión, porque seguramente les pasa a muchos de ustedes, me gusta prender mi cámara para estar visible durante las clases online. Y si se fijan, que están de acuerdo o muy de acuerdo, son menos de 100 estudiantes de los 1.750. En cambio, que no les gusta prender la cámara, que podríamos pensar es el 1 y el 2, está sobre 1.000 estudiantes. Solamente contarles que, así como les decía, que teníamos esta relación con nuestros investigadores internacionales relevante. Actualmente tenemos un seminario que empieza la próxima semana, un encuentro internacional en enseñanza, aprendizaje y evaluación en educación superior, del 23 al 27 de noviembre. Aquí aparece el link. Quería mostrarles un video, pero en relación al tiempo prefiero no pasar porque ustedes lo pueden ver en la página web. Y vamos a conversar de todos estos temas y particularmente en el panel del primer día, del panel 2, vamos a mostrar resultados de educación superior más pormenorizadamente. Respecto al segundo estudio, que es un foco en educación preescolar, básica y media, también buscamos caracterizar el proceso educativo remoto en las variables que ya les comenté, pero desde la perspectiva de los profesores de educación preescolar, básica y media, de los padres, madres y apoderados de educación preescolar, básica y media, y desde la perspectiva de los estudiantes desde sexto básico en adelante. En este estudio tenemos 2 mediciones a nivel nacional y que son en septiembre y noviembre. Actualmente está abierta esa convocatoria aún, y la segunda medición será en marzo y abril. En estos momentos tenemos a nivel nacional una muestra de participantes de 15 regiones, 615 docentes, 643 apoderados y 965 estudiantes. Esta encuesta está abierta, la pongo acá por si alguien más adelante quiere participar, porque es muy difícil a veces investigar en estos tiempos de pandemia cuando las personas están muy cansadas de las pantallas y cuesta que nos colaboren con responder a una encuesta que no es corta, no es telefónica, es una encuesta online que se van a demorar 20 minutos en contestar, pero es la única forma de aprovechar esta experiencia de pandemia, es poder rescatar cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que podemos modificar para el próximo año. Entonces, en ese sentido, es muy importante contar con la participación de los distintos estamentos de la educación. Algunos resultados, por ejemplo, en la encuesta de estudiantes, le preguntamos cuán motivados o entusiasmados te sentiste durante este semestre con tus clases. Y si se fijan, de los 900 y algo estudiantes que tenemos, en la respuesta máxima 4 y 5, no tenemos más de 300 estudiantes, ¿cierto? Incluso menos, deben ser unos 250 estudiantes que consideran que han estado motivados durante este año en pandemia. Y la segunda pregunta que quisiera mostrar es, ¿cómo evalúas la calidad de tu aprendizaje este semestre? Bueno, si se fijan, el naranjo es bueno, positivo, un 45% considera que es bueno, y el resto, que es un poco más, ¿cierto?, del 54%, plantea que es bajo o negativo. Es decir, la mitad, muy cercanamente a la mitad de los estudiantes, habría que ver la diferencia, ¿cierto?, si son estudiantes más grandes, de enseñanza media o de enseñanza del segundo ciclo básico. Sí hay diferencias, pero ellos perciben que hay un porcentaje importante de estudiantes que considera que no ha sido especialmente relevante o importante su aprendizaje. Y como creo que me puede quedar un minuto, voy a mostrarles este video cortito para invitarlos a este encuentro de la próxima semana. Hello, my name's Philip Dawson. I'm from Deakin University in Melbourne, Australia, and I'm talking to you to encourage you to go along to the virtual international meeting on teaching, learning and assessment in higher education. I'm really excited about this event because of the speakers.
these speakers that have been assembled are some of the leading experts in the area in the whole world. I'm particularly interested in the work that's going to be presented on feedback. I'm really excited to see David Carla speak on feedback in particular. He's always got something new and really interesting to say. So please do come along, and I hope to see you there. Bien, y con esto he terminado la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy, muy interesante y probablemente van a salir muchas preguntas muy buenas también de las personas que nos están viendo ahora. Principalmente yo creo que sobre cada doble clic que uno podría hacerle a esos gráficos, en el fondo, entender, o sea, por qué la percepción es de cierta forma, o si es que hay diferencias por tipo de establecimiento, edad y miles de cosas. Así que muchísimas gracias. Ahora es mi turno, así que voy a compartirles mi pantalla. Y de lo que yo les voy a conversar hoy día es sobre innovación y tecnologías educativas y algunas experiencias y reflexiones que hemos tenido en este tiempo de pandemia, trabajando con colegios y escuchando un poco cuáles son sus desafíos. Quizá es medio cliché y estamos medio cansados de escuchar, claro, que el mundo está cambiando y está cambiando a veces de maneras que no sospechamos, y eso es lo peligroso. Entonces, hay miles de casos de éxito de muchas tecnologías, por ejemplo, como WhatsApp, que nos permiten comunicarnos de manera más ágil, más rápida con quienes queremos, pero también que tienen algunos coletazos sociales que pueden ser importantes, por ejemplo, como que los grupos de amigos de los niños hoy día tienen nombre, y esa rigidez, o sea, son rígidos en el fondo, tienen nombre, tienen cantidad de niños, y cuando hay un niño que quiere entrar a ese grupo o que es expulsado de ese grupo, tiene muchas otras repercusiones que antes no existían porque no existía también esa rigidez. Entonces, nuestros estudiantes, en el fondo, los niños y niñas que están hoy día en el colegio se van a enfrentar a un mundo aún más distinto a lo que nosotros nos estamos enfrentando hoy día, y ahora los voy a bombardear con algunos datos muy, muy rápido, pero, por ejemplo, para este año se esperaban 1,4 millones de nuevos puestos para programadores, se habrán graduado menos del 30% de lo que necesitábamos. Dentro de las habilidades que se esperan para el 2030, van a aumentar las clásicas habilidades, ¿cierto?, del siglo XXI en un 17%, habilidades sociales y emocionales en un 25%, y las habilidades de programación y tecnología de la información avanzadas van a aumentar en un 90%. ¿ya? Y aquí aprovecho para hacerle un guiño al próximo expositor que probablemente va a tocar algo de estos temas. El 65% de los alumnos que hoy día entran a primero básico van a tener trabajos que no existen. ¿ya? Y esto, en el fondo, nos pone un desafío porque no sabemos a qué los estamos preparando. Y para el 2035 también la inteligencia artificial va a haber modificado tanto la relación en que nosotros tenemos con los computadores, que va a duplicar el crecimiento económico, pero de una manera probablemente no tan sostenible. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados? Y probablemente no tanto, pero no estamos tan lejos, y la historia siempre nos ha mostrado que a pesar de que muchas cosas cambian, el ser humano se adapta y la creatividad también es infinita. Entonces, hay algunas cosas muy interesantes pasando en la unión entre la innovación y la tecnología y la educación. ¿ya? Y esta unión nosotros la conocemos como EdTech, tecnologías educativas, que son distintas a las clásicas TICs que estábamos acostumbrados en educación, de los distintos tipos de presentaciones o qué sé yo, un poquito más o menos amigables. Pero aquí está el componente de tecnología y de innovación a la vez. ¿ya? Entonces, nosotros cuando comenzó la pandemia quisimos recoger algunas experiencias de establecimientos, de colegios, de profesores, de lo que ellos estaban haciendo con su propia creatividad, con las herramientas que tenían a mano para sobrellevar esto usando tecnología. Y pasó que nos dimos cuenta que a la mayoría de los profesores, si bien lograron en el fondo llevar a cabo la mayoría de sus actividades, al menos, o sea, digo, con los que conversamos y que nos comentaron su experiencia, en general ellos reportaban que la tecnología les incomodaba. Y el problema acá es que estamos usando la tecnología, y durante todo este año usamos la tecnología como una estrategia reactiva
y no tan propositiva, en el fondo. Todo lo que los colegios hicieron usando Google Classroom o distintos LMS y sistemas de videoconferencia, Zoom, Meet, etcétera, fueron mucho más una reacción ante una necesidad urgente que una estrategia pensada y planificada. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a pensar cómo podemos apoyar a estos establecimientos en abordar estos desafíos de la educación a distancia de una manera un poco más organizada. Y identificamos 3 grandes aprendizajes. El primero es que la tecnología no es un fin, sino un medio, y esto puede parecer trivial, pero en muchos casos no lo es tanto. Muchos colegios se angustiaban tratando de buscar la mejor tecnología posible, pero si esa tecnología no va acompañada de metodología, es bien difícil que logre aprendizaje profundo y generar desarrollo en los estudiantes. El segundo aprendizaje importante es que educar a distancia no es cambiar de canal y no podemos esperar que lo que nosotros estamos haciendo de manera online, incluso los horarios que se tienen, se puedan mantener en este formato virtual. O sea, en el fondo, que lo que hacíamos presencialmente, si lo tomamos y lo metemos, por ejemplo, a una plataforma de videoconferencia, eso probablemente no va a tener el mismo efecto, ¿ya? O sea, muy probablemente. Y el tercer punto es que tenemos que ajustar las expectativas y las actividades siempre pensando en los estudiantes, y esto que también parece trivial, no siempre pasa porque tuvimos poco tiempo de pensar en los estudiantes cuando ajustamos todas las actividades a este mundo virtual. Y si pensamos en la lógica de innovación, deberíamos siempre primero tener el problema en el centro y no la solución, ¿ya? Entonces, estos son los 3 aprendizajes principales que nosotros logramos rescatar. Y nos dimos cuenta de que teníamos, o sea, que junto con estos aprendizajes y lo que la universidad ya venía aprendiendo ya desde hace muchos años en temas de educación a distancia y uso de tecnologías, quisimos crear este programa que se llama UDEV Educa, en alianza con el Centro de Innovación Docente y con ICUBO, que es el Instituto de Innovación e Interdisciplina de la universidad, para ofrecerle a los colegios distintas soluciones, distintas recomendaciones para abordar este desafío de la educación a distancia, que llegó a tener más de 600 profesores en este programa de asesoría. Las tecnologías educativas hoy día, esto es un mapa en Latinoamérica, en fondo estas son las 100 tecnologías educativas que más prometen y que más están creciendo hoy día. La mayoría de esas funciona en Chile, y de hecho estas que están marcadas acá son chilenas, ¿ya? Entonces, tecnologías disponibles existen, y aquí el desafío, insisto, es en cómo usarlas, cómo elegirlas, cómo seleccionarlas y después cómo tomar esas tecnologías para hacer buenas, o sea, en el fondo, mejores clases, mejor gestión, y generar más desarrollo, obviamente, a nuestros estudiantes. Y ahora, saltándonos de esta mirada súper local, quiero mostrarles un caso súper breve de lo que pasó en China con el COVID y cómo usaron la inteligencia artificial para poder volver a clases de manera mucho más intensa, sin perder tanto tiempo en el ajuste, ¿ya? Esto está súper bien documentado por una fundación que se llama Nesta, que es inglesa, y se dedican a investigar sobre temas de innovación. Los invito también a mirarla. China, bueno, estos son los antecedentes, una cantidad gigante de estudiantes a distancia, ya venían desarrollando algunas cosas tecnológicas y con mucho apoyo del gobierno, principalmente en temas militares. Entonces, se junta este apoyo del gobierno con la disposición de los padres a pagar y una gigante cantidad de datos para alimentar los algoritmos de inteligencia artificial. Y ellos lograron pasar de lo que tradicionalmente pasa en tecnologías educativas, que son herramientas de automatización básica, a sistemas de aprendizaje adaptativo. Y nacen empresas como estas 4, ¿ya? No voy a leer el fondo qué hace cada una, pero el foco de cada una de estas es adaptarse para entregar distinto contenido y distintas evaluaciones que sean adaptativas, en el fondo, que se adapten a lo que el estudiante está viviendo en ese minuto, para una educación mucho más personalizada, ¿ya? Entonces, algunas de las promesas que tiene la inteligencia artificial en educación, y esta es la parte un poco de reflexión, es obviamente hacer más eficiente la manera en que se enseña, pero esto también tiene una limitación, que alejamos a los estudiantes de las decisiones y del control de su aprendizaje. En el fondo,
si nosotros le decimos a una aplicación, a un software de inteligencia artificial que nos diga qué aprender, cuándo aprender, cómo evaluar, el estudiante deja de tener espacios, por ejemplo, para investigar cosas que le interesan, que son cosas que efectivamente han pasado hoy día en pandemia de manera más o menos intencionada por los profesores, pero que se pierde cuando hay un software que maneja esa decisión. Y la segunda promesa importante es redefinir este rol de profesor-instructor, o sea, de instructor que entrega contenidos y habilidades a un motivador que solamente, o sea, que se preocupa principalmente de la parte no automatizable, ¿ya? Y esto, que en principio parece algo solo positivo, tiene algunas cosas que hay que tener en cuenta, porque una buena clase combina ambas partes y no podemos enseñar habilidades, que es la parte no automatizable, ¿cierto? Si es que no lo estamos haciendo con una base de contenido. No podemos enseñar, obviamente, pensamiento crítico sobre la nada, necesitamos algo de contenido, que es la parte que se asume que es automatizable, eh, para desarrollar estas otras habilidades, ¿cierto?, del siglo XXI. Entonces, ¿cómo enfrentamos este futuro que está cambiando y que requiere de nuevas metodologías? El desafío, insisto, y este es como el gran mensaje que nos gustaría dejar como Centro de Innovación y Tecnología, es que el desafío no es tan tecnológico como pedagógico, como metodológico. Tecnologías existen y si bien hoy día, y eso no lo podemos obviar, existe una brecha digital enorme, uno sabe lo que tiene que hacer en temas de tecnología. En el fondo, si es que no hay conexión, hay que dar conexión. Si es que no hay dispositivos, hay que proveer de alguna forma de dispositivos. Eso en el fondo, el desafío en ese sentido es de recursos. Una vez cubierto el tema de tecnología, lo que hay que ir ajustando es el tema pedagógico y metodológico, y que eso sí es mucho menos evidente. Entonces, las últimas reflexiones aquí sobre el uso de tecnología en educación, y con esto cierro, es, en primer lugar, sobre la equidad. Si no queremos seguir aumentando las brechas que existen en temas digitales y en temas de educación, los colegios y los entornos con necesidades educativas, con mayores necesidades educativas y de recursos, deben propositivamente colaborar más con las startups y con las empresas que desarrollen tecnología para que puedan también resolver sus necesidades y no solamente las necesidades de los establecimientos o de los contextos que pueden pagar por ello. Segundo, sobre la utilidad de la inteligencia artificial, que eso ya lo comentamos un poquito, es bien difícil formar habilidades como creatividad, pensamiento crítico sin contenido. Entonces, esta promesa de quitar algunas cosas que son automatizables para darle el espacio al profesor para que haga solamente lo que no es automatizable, puede complicar incluso esta formación de habilidades. Y el tercero, que es sobre el uso de datos, que es un problema que quizá todavía no tenemos en Chile, pero ya está empezando a pasar en otros países donde el uso de datos en educación es mucho más fuerte, es que la discusión ya dejó de estar en si es que podemos o no registrar el dato de un estudiante, sino que qué peso le damos a ese registro de datos y qué peso, por ejemplo, y esto se está discutiendo en China, en el fondo, ¿qué pasa si es que un alumno tuvo algunos comportamientos equivocados cuando era niño y está postulando a la universidad? ¿Eso le puede pesar? ¿Hay espacio para que los estudiantes enmienden su rumbo en el fondo y puedan cambiar las evidencias que pueden mostrar los datos para cuando postulan, por ejemplo, a una universidad o a un liceo, cuando están cambiándose a educación técnico-profesional, etcétera? Ese es el tipo de discusiones que deberíamos empezar a tener antes de que nos lleguen con mucha mayor fuerza. Eso es. Muchísimas gracias. Entonces, aprovecho el cierre y esta introducción a temas ya más vinculados a la tecnología para presentarles a nuestro siguiente expositor, Vicente. Hola Martín, gracias. Hola Vicente, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo la pantalla para que presentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y vamos a contar un poco de Maker Campus, de cómo parte, y también quiero contextualizar y también cómo nos hemos ido adaptando a la pandemia finalmente. Entonces,
Entonces, quiero partir con algunos datos, finalmente. Martín ya habló un poco de estos datos, así que los voy a pasar relativamente rápido. Pero Chile, y son datos que finalmente nos motivaron a hacer Maker Campus y es la esencia de Maker Campus, finalmente. Y nosotros vimos que Chile, entre los países de Latinoamérica, es uno de los que presentaba menores índices de graduación en todo el área de ingeniería y en el área STEM, finalmente. Por lo que vimos más que una debilidad, vimos una oportunidad. Por otro lado, vimos que 1 de cada 5 títulos de la ingeniería era hacia una mujer, pero algo pasaba a los 15 años, porque a los 15 años el desempeño en ciencia y matemática era similar, pero en la trayectoria de la educación superior, las mujeres tendían a alejarse de estas temáticas, por lo cual decidimos hacer la Academia Maker Campus desde primero a cuarto medio para incentivar de nuevo el uso de la ciencia y la tecnología en las mujeres. Lo que hemos tenido un muy buen resultado, generalmente las mujeres representan un porcentaje mayor a los hombres en nuestros cursos de Maker Campus, por lo que estamos muy felices con eso. Y como comentó Martín, el 65% de los niños que entraron a la escuela en 2016 van a enfrentar trabajos que aún no existen. Esto no quiere decir que la tecnología sea el centro y que la tecnología va a resolver esta problemática finalmente, pero sí es una herramienta, como comentó Martín, y sí es algo con que podemos ir desarrollando pensamiento en nuestros estudiantes o habilidades en nuestros estudiantes, y por eso creemos que lo usamos de tal manera finalmente. Pero ¿qué vimos? ¿Qué era lo más importante? Que queríamos romper esta mitología que existe, que los jóvenes son muy buenos con la tecnología y quizás son mejores que los adultos. Entonces decidimos ponerlo en práctica y ponerlo a prueba de tal manera que hacíamos preguntas tan simples a los jóvenes o a los estudiantes como: nómbreme 3 sensores que tiene el celular, y generalmente no sabían. Eran muy buenos consumidores de tecnología, muy buenos usuarios, pero no eran buenos creando con la tecnología. O sea, la tecnología no los hacía pensar ni los hacía crear con esta. Y es ahí donde vimos la oportunidad de crear una academia de creadores con tecnología. Y en ese momento nos acercamos a Make, una revista muy conocida a nivel mundial que creó el concepto Maker, que es este concepto de creador, y nos asociamos con ellos para crear la primera academia a nivel mundial con ellos, de largo aliento, con diferentes tecnologías que ya les voy a contar un poco de qué se trata. Es todo muy hands-on, o sea, las manos tienen que estar haciendo cosas. Con la pandemia ha cambiado un poco esto, pero estas eran fotos cuando se hacían las clases en el laboratorio. Entonces, ¿qué es Maker Campus? Es un programa de desarrollo de talentos de la Facultad de Ingeniería con la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Estilo academia, o sea, es más flexible y se puede ir avanzando en niveles, que ya voy a contar más sobre eso. ¿Cuál es la gran gracia que yo le veo a Maker Campus? Es que separamos el desarrollo de habilidad y pensamiento con el conocimiento técnico. Entonces, dentro de una sala pueden haber 35 alumnos, cuando era manera presencial, y habían 3 profesores que podían hacer 3 clases diferentes en cuanto a la temática técnica, pero con el mismo objetivo de desarrollo de pensamiento, que sean pensamiento computacional, divergente, analítico, creativo, crítico y lógico, que crean opciones de explorar a los alumnos. ¿Qué quiere decir? El aprender a aprender bajo una conciencia o un contexto. Finalmente se trabajan diferentes proyectos y generalmente bajo los contextos de los alumnos. ¿Cuáles eran nuestros objetivos cuando creamos esto? Desarrollar más vocaciones científicas dentro de los jóvenes de la enseñanza media, fomentar y desarrollar la creatividad de los alumnos desde la tecnología, y el desde la tecnología es un punto muy esencial, porque es lo que comentaba Martín, que no es el fin la tecnología, sino que el desarrollo de habilidad y pensamiento era nuestro fin, y lograr atraer más mujeres al mundo de la educación STEAM. ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué se traducía esto? En ciclos de aprendizaje basados en experiencias cortas, en diferentes profundidades y en diferentes temáticas. Estas son las principales pilares temáticos que hay en Maker Campus, que es fabricación digital, electrónica, realidad virtual, inteligencia artificial, y los cuales se dividen en módulos. ¿Por qué decimos hacer los módulos? ¿Qué quiere decir un módulo? Que agarramos una clase tradicional, la subdividíamos en unidades, que se hace mucho comúnmente, pero esto lo subdividíamos en módulos flexibles, cosa que cada alumno tuviera su propio camino recorrido en esta academia a su velocidad en cuanto a conocimiento técnico y en desarrollo de habilidad. Entonces, es muy personalizado el conocimiento finalmente. Así era como se veía más o menos una sala de clase de Maker Campus cuando era de manera presencial. Como les comenté, 3 profesores y 35 alumnos, todo basado en proyectos. No sé si se ve el video. Y bueno,
con la pandemia también tuvimos que cambiar nuestra metodología. Pasamos de hacer este curso presencial a hacer todo online, pero aquí nos enfocamos mucho en el aprendizaje entre pares, con materiales disponibles en la casa y con aprendizaje basado en módulos. La misma lógica de cooperación entre alumnos, del enseñarse entre pares, y pusimos un tutor, o sea, un profesor cada 5 alumnos. Era mucho más acotado los grupos para lograr una profundidad mucho mayor, ya que el medio, como mostró Verónica y como mostró Martín, era más, requería más concentración y era un cansancio mayor para los alumnos, finalmente. Lo vimos en las clases, que básicamente los primeros 20 minutos se ve una temática y el resto se trabaja en clases. Y este sistema de modularización nos dio muchas ventajas, ya que pasamos de una academia rígida a hacer diversos programas. Está la tradicional con 4 módulos, cada módulo tiene 4 clases, o sea, duración anual. Tenemos las profesores, que es más corta y es más específica a una temática en particular, pero ¿cuál es la diferencia con los alumnos? Es que al profesor le enseñamos a cómo planificar con la tecnología y no toda la parte técnica, porque no creemos que el profesor tiene que ser responsable de la parte técnica de la tecnología para crear, sino más bien que tiene que entender los potenciales para poder planificar su clase con esta tecnología, finalmente. Y así como lo hemos hecho, hemos tenido muy buenos resultados. Creamos Maker Campus Live, donde trabajamos con por lo menos 5 profesores para crear una experiencia interdisciplinaria dentro del colegio y que esté resuelto en un proyecto. Todo esto lo pudimos hacer online. ¿Cómo lo hacíamos? Hacíamos una descomposición disciplinar, una selección de tecnología y una composición interdisciplinar, finalmente, que el resultado era un proyecto. Y Maker Campus Duo. ¿Qué quería decir esto? Que mientras capacitamos a los profesores en el alcance de la tecnología y cómo planificar con esto, a la vez íbamos capacitando a sus alumnos de la parte técnica, y así se podía crear una relación recíproca entre profesor y alumno y pueden ir avanzando al mismo nivel finalmente. Como les conté, en la pandemia tuvimos que cambiar muchas cosas y creemos nosotros desde Maker Campus y desde la Facultad de Ingeniería y Diseño que el futuro es colaborativo. Por ende, también creamos una plataforma con Red Hat, donde se comparten experimentos para hacer la casa, desde experimentos muy simples para toda edad hasta experimentos más complejos, charlas de grandes líderes que están haciendo cosas en educación, tecnología, emprendimiento, etcétera, y workshops de diferentes tecnologías para los que tienen autónomamente de diferentes tecnologías como realidad virtual, Arduino, aplicaciones, etcétera. Está todo y es un conocimiento abierto, así que los invito a visitar ahí también Colab, que es un proyecto que tuvimos con Red Hat y Maker Campus. Y este modelo, el modelo de modularización y cómo venimos trabajando en nuestra academia, se está replicando internacionalmente con la revista Make. El modelo que creamos acá desde la Universidad del Desarrollo se está replicando en más de 6 países. Lo estamos replicando con academias de tecnología dentro de la universidad y también con temáticas de emprendimiento en diferentes municipalidades. Por la academia han pasado más de 1000 alumnos. Creemos que si contamos Maker Camp, se eleva el número a más de 6000 alumnos, pero creemos que 1000 alumnos para hacer una academia a largo aliento ya tenemos una experiencia ganada y creemos que el futuro también es colaborativo, así que feliz de participar con quien se interese más en Maker Campus y en lo que estamos haciendo. Así que nada, ahora pasamos a conversar los tres y feliz aquí de seguir debatiendo. Buenísimo, muchas gracias, Vicente. Ahí se está conectando, ahí está Verónica. Aprovecho de invitar a todos los que están conectados a mandarnos por los comentarios sus preguntas. Nosotros felices de responderlas y ir discutiendo también algunos temas que si es que no quedaron claros les gustaría profundizar. Yo quería preguntarle antes a Verónica, si es que de todos estos gráficos que tú mostraste,
¿Hay algo que les haya sorprendido o en general eran respuestas que ustedes esperaban? ¿Hay cosas que llaman la atención como que quisieran después hacer un poquito más de seguimiento, profundizar en eso? Sí, bueno, primero saludar a Vicente. Hola, Vicente, que no nos habíamos saludado. A ver, contarles que en el caso de la encuesta de educación superior, que es la primera que está cerrada, estamos recién analizando los datos. Un primer análisis más pormenorizado lo vamos a mostrar en este encuentro, en el panel 2 que tenemos la próxima semana. Pero quizás en educación superior nosotros tenemos dividida la encuesta en datos demográficos, ¿cierto? Como tipos de universidad a la que pertenecen los estudiantes, género, ciclo del curso, si están en el ciclo inicial de una carrera profesional, intermedio, final, por ejemplo. Y tenemos dentro de la otra encuesta una serie de dimensiones, por ejemplo, cuánto se pueden conectar, cómo es Internet, si tienen un espacio físico para trabajar, que son como condiciones iniciales, ¿cierto? Que al principio uno podría pensar, o yo podría haber pensado, que estaban más bajas ciertas condiciones para poder emprender estudios remotos. Y en el caso de la educación superior, yo diría que en general los alumnos encuestados, que son 1.700 y algo, dicen estar en niveles 4 y 5. Es decir, que tienen las condiciones para poder enfrentar esta educación remota con las tecnologías, con la calidad de Internet o con el espacio que requieren para poder hacerlo. También los profesores, ya en ese sentido, como en términos como mínimos, un poco para pensar, para insertarse en este mundo tecnológico, están esas condiciones. Lo segundo es que nos llamó la atención, tiene que ver con que hay una primera como grupo de preguntas que indagan respecto como a cierta empatía frente a la pandemia, ¿ya? Es decir, hay preguntas, por ejemplo, que indagan respecto si los profesores hacen preguntas, cómo están en la pandemia, o cómo está su familia, o cómo han vivido la educación remota, o cómo está el confinamiento. Y esas mismas preguntas se hacen a los estudiantes y a los profesores. Y ahí hay diferencias grandes. Los estudiantes no consideran que sus profesores están tan enfocados a destinar minutos de la clase a conocer un poco cómo ellos están viviendo este periodo. En cambio, los profesores plantean que sí preguntan, ¿ya? Como hay una diferencia de percepción respecto a lo que plantean los estudiantes y lo que plantean los profesores respecto a esta empatía en pandemia. Los alumnos sienten que de alguna forma uno podría pensar que falta, que no hay una preocupación especial por eso. Y yo diría que otro aspecto que quizás podríamos aprender de este periodo tiene que ver con el proceso de enseñanza y evaluación, ¿cierto? Uno diría que en este periodo de pandemia la evaluación como calificación pierde todo sentido. O una evaluación que solamente busca verificar cuántos los alumnos han aprendido solamente a través de la reproducción de información literal es una pérdida de tiempo, porque los estudiantes tienen todos los insumos para buscar en Internet, para buscar en Google, para conversar por WhatsApp con sus compañeros. Entonces, la posibilidad de que nosotros hagamos preguntas de selección múltiple solo memorísticas o preguntas de completación, donde es muy fácil tener una respuesta única correcta, en la conversación con otros pierde mucho sentido. Lo que entrega más sentido es pensar en evaluaciones que sean más tareas basadas en desempeño, donde los estudiantes tienen que construir o crear algo, donde tengan que trabajar en conjunto para hacerlo con otros, porque evidentemente lo van a hacer igual se van a conectar, igual van a hacerlo informalmente, si nosotros no ocupamos esa herramienta de hacerlo formalmente. Y en ese sentido, como esta línea de investigación que nosotros tenemos en evaluación auténtica, cobra cada vez más sentido de ponerlos en situaciones de la vida real, en ponerlos a enfrentar situaciones complejas a partir del contenido, donde sientan que apliquen y usen el saber para algo, donde sientan que lo que aprenden tiene sentido. Se hizo viral no sé si, me imagino que todos lo han visto, como algo por redes sociales de una profesora, ¿cierto? Como de Puerto Rico, me parece que era, y que lloraba y decía que los alumnos de esta generación no querían aprender, y que no era solamente en pandemia, sino que eran las últimas 5 generaciones, pero en pandemia ya era como terrible que no se conectaran, etc.
Y hubo una respuesta de un estudiante a la profesora que podríamos estar más o menos de acuerdo con su percepción, pero él dice que no está de acuerdo con esta como crítica, sino que ellos dicen que tienen ansias de aprender, pero ansias de aprender algo que les sirva, aprender cosas que les sirvan para la vida, que puedan aplicar. Entonces creo que la pandemia puede ayudarnos, así como ayudó al ministerio a hacer esta priorización curricular, a esta jerarquización, a focalizarnos en lo importante. También en educación superior a priorizar, a saber qué es lo que los alumnos tienen que aprender efectivamente, a tratar de disminuir la cobertura curricular, porque todos estamos de acuerdo que los programas están sobrecargados, y al mismo tiempo focalizarnos en lo importante. Y en este sentido también, solamente termino diciendo que, como se ha dicho también en otras partes, quizás no es tiempo para la eficiencia, sino que es tiempo para también humanizar un poco los procesos educativos. Y es necesario que todo proceso educativo en pandemia busque generar un vínculo con los estudiantes, busque comprometerse con los estudiantes, saber qué les está pasando, y sobre ese vínculo se pueden generar aprendizajes, porque de otra forma el alumno se desconecta no solamente en términos tecnológicos, sino también en términos humanos con lo que está pasando en la clase. Perfecto. Oye, muy interesante, y hay unas preguntas que siguen en esa línea, que nos están llegando, pero antes quiero preguntarle a Vicente sobre algo que tú, Verónica, comentaste recién, que en el fondo que le llamó la atención que al menos desde la percepción de los mismos estudiantes, hay un grupo no menor que cree tener ciertas condiciones para aprender virtualmente, o sea, quizá no de manera óptima, obviamente, y no hay que desconocer la brecha gigante que existe. Pero a mí me gustaría saber, Vicente, en el fondo, cuando ustedes forman cosas que, como tú decías, son bien hands-on, necesitan fabricar cosas, crear cosas con las manos, ¿cómo ha sido esa experiencia hoy día en pandemia? ¿Cómo han podido relacionarse con los estudiantes y los participantes de este programa a distancia? ¿Cómo ellos hacen sus prototipos? ¿Cómo se los muestran? Como que sería interesante ver esa experiencia. Sí, bueno, ahí también quiero recalcar que yo destaco mucho, es que la pandemia nos ha forzado a romper esa resistencia al cambio que muchas veces tenemos. Entonces, creo que también nos obligó a cambiar ciertas cosas, y nos obligó también a probar cosas y cosas que van resultando y cosas que no, obviamente, pero le perdemos el miedo a probar finalmente, que eso mucho es de la tecnología. Entonces, si bien tuvimos que adaptarnos a esta pandemia y trabajar con los materiales que habían en la casa para construir prototipos, como dice Martín, creo que sí ha tenido una muy buena acogida, ya que se dieron cuenta muchas veces de que con cosas que tenían en sus casas podían construir prototipos funcionales para hacer cosas que ellos querían finalmente, y también ahí te da algo o un porcentaje grande de confianza también en que pueden hacer cosas desde la casa y pueden aprender de manera más autónoma, como comentaba Verónica. Y por otro lado, también hemos tenido gratamente la sorpresa de que los profesores están más motivados que nunca en hacer cosas con tecnología y quieren aprender más y saber más, y se han acercado muchos profesores, y las capacitaciones que hemos tenido enfocado a ellos siempre buscan más y aprender más, y cómo planificamos más y cómo vemos más, y eso yo creo que fue un resultado de la pandemia per se, porque los obligó o nos obligó a cambiar ciertos paradigmas o ciertas cosas que no queríamos cambiar finalmente, y la resistencia al cambio, como dije antes, se vio mermada en ese sentido, y creo que fue un buen cambio. Y los alumnos, hoy en día hay mucho software web que hemos estado usando, y que con cosas básicas de la casa ya se pueden ir haciendo cosas, prototipos funcionales. Hemos explicado desde la geometría con modelado 3D hasta cosas no curriculares. Eso también es algo que nos da la flexibilidad del programa, que es de estar de manera curricular dentro de los colegios o extracurricular finalmente. Entonces, creo que también el programa se ha vuelto per se un motivador no sé si de vida, pero sí hemos tenido casos con mucha depresión, de alumnos que venían con mucha depresión, y el programa
lo hizo como revivir o nos han llamado, contactado los acompañantes de los colegios, los psicólogos que han tenido una evolución muy positiva y básicamente es dar la oportunidad de explorar con ciertas herramientas. Eso es lo que nosotros logramos o queremos lograr en los niños, y la autonomía del conocimiento. Eso es como el foco que le ponemos y creo que de manera online en un principio nos costó, pero ya nos hemos ido adaptando al formato y creo que ha tenido un muy buen resultado. Buenísimo. No, o sea, es un tremendo desafío. La otra pregunta que nos está llegando a propósito de lo segundo que comentó Verónica, tú hablaste sobre la priorización curricular y algunos desafíos de la evaluación en ese sentido. Muchos de los colegios a todo nivel van a querer hacer una evaluación del fondo, de qué tanto del currículum se logró pasar, ¿cierto? Hoy día tenemos un currículum priorizado. Muchos colegios reportan haber cumplido con ese currículum, pero no conocemos, y muchos colegios no conocen la profundidad con la que los estudiantes aprendieron en el fondo, cada una de esas unidades. En el fondo, pueden haber aprendido a leer, pero no pueden estar entendiendo lo que leen, y así con muchas otras cosas. Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú o desde el centro que tú diriges pueden dar a los establecimientos, colegios, liceos, escuelas, para abordar este desafío y poder partir y planificar un 2021 de una manera un poco, o sea, con un poquito más de organización en ese sentido? Sí, gracias. Estaba viendo también las preguntas que estaban en esa línea. Bueno, quizás aquí quisiera decir dos o algunas cosas. Lo primero es que, así como Vicente decía que ha disminuido como cierta resistencia al cambio en términos de la tecnología, ¿cierto? Y de la apertura de los profesores, de los directivos a temas tecnológicos que quizás antes no existía. Yo creo que también, producto de la pandemia, y producto también que el mundo de la educación siempre está más expuesto que otros mundos, en este ámbito de poder abrirse a mirar cuán bien lo he hecho, qué tengo que aprender, no ha habido esa misma apertura. Cuando nosotros muchas veces invitamos a los colegios a participar en esta gran encuesta a profesores que trata de mirar, ¿cierto?, todo el mundo, las percepciones de los distintos actores, yo diría que existe una resistencia a pensar que esto podría mirarse como desde hacer un juicio o desde jerarquizar a la población o desde comparar a estamentos de educación privado con público, o muchas veces se piensa que los apoderados van a tener una mirada más crítica y que van a abrir temas respecto a situaciones que a veces la institución no tiene cómo abordar o enfrentar. Y yo creo que si nosotros pensamos que la información nos ayuda a tomar decisiones, que la información es lo único que nos permite saber qué es lo que podemos repetir y hacemos bien y qué es lo que podemos cambiar, nos ayudaría a quienes estamos interesados no en enjuiciar, no en criticar, no en comparar, sino en entender los procesos educativos, a aportar mejor a cada institución, tanto educación básica, media, como superior. En ese sentido, los datos, si bien pareciera que fueran números grandes, no son números tan grandes para nuestra realidad nacional. Y nos cuesta mucho que nos contesten las encuestas. Entonces, yo creo que lo primero, para poder tomar mejores decisiones para un 2021 que probablemente sea una metodología online o mixta, necesitamos que nos ayuden a participar en procesos de encuesta para poder retroalimentar el proceso. Lo segundo es que la priorización curricular es muy bienvenida. Y ojalá uno pensara que no solamente fueran temas de pandemia, sino que se quedara para siempre, ¿cierto? Si uno pensaría que se debería quedar la priorización curricular y quizás una priorización de la priorización, ¿cierto? Si nosotros queremos efectivamente desarrollar competencias, esas competencias no son en vacío, son con conocimiento, pero se requiere profundidad. Se requiere trabajar con esas competencias. Entonces, cuando tenemos currículums que están tan sobrecargados de contenido, el profesor tiene pocas instancias de trabajar en profundidad con esa información, con ese conocimiento. Y respecto a la evaluación, bueno, ahí nosotros somos un centro con capacidades limitadas, pero con muy buena voluntad. Y en ese sentido,
nos han pedido muchas charlas respecto a lo que ha pasado este año y nosotros sí estamos disponibles en la medida de lo posible, a poder responder a esos requerimientos. Trabajamos con el servicio local Andalien de la 8ª región y pudimos hacer 2 grandes charlas, una en evaluación auténtica en educación remota y otra en feedback en educación remota, donde participaron 250 profesores. También nos pidieron el DAEM de Huechuraba, en la región metropolitana, y ahí participaron unos 60 docentes. Entonces, la verdad es que, porque la pregunta era cómo nosotros nos podemos hacer cargo, podemos colaborar. Ya podemos colaborar en tratar de mostrar cómo es la evaluación auténtica, cómo se puede construir tareas basadas en desempeño, pero también preguntas de pruebas que midan efectivamente la aplicación del saber. Y tercero, yo había dicho que la educación superior tenía mejores condiciones respecto a los espacios, las tecnologías, pero no es así en educación básica y media. Evidentemente ahí se ve una diferencia. Hay bastante más diversidad en eso que lo que existe en educación superior. Pero yo diría que los colegios municipales también tienen grandes fortalezas. Uno ha podido observar, por ejemplo, que los colegios municipales, al tener a veces recursos adicionales como estos programas PIE, donde tienen psicólogos, donde tienen educadores diferenciales, han sido creativos respecto al uso de esos recursos. Entonces, por ejemplo, en el aula de clases virtual, no solamente está el docente haciendo clases, sino que está este apoyo, ¿cierto? Este profesor de apoyo, que puede ser un educador diferencial, puede ser un psicólogo, puede ser cualquier miembro del equipo de ese staff. Y lo que ha resultado bastante interesante es ver cómo ese par que está colaborativamente en el aula, pero quizás en un fondo, ¿cierto? No siendo el protagonista, puede retroalimentar al profesor respecto a lo que está pasando y también puede llevar nota, por ejemplo, ir registrando los alumnos que están con cámara, los que participan, los que han contestado alguna pregunta y los que no. Y llega un momento de la clase donde dicen, profesor, ahora las próximas preguntas tienen que ser, no sé, a Vicente y a Martín porque ellos hoy día no han participado, por ejemplo. ¿Ya? Y eso muchas veces en colegios que tienen mucho más recursos, que son particulares pagados, pero donde muchas veces la preocupación ha sido más de plataforma o de tener como buenos sistemas de Classroom con toda la información y quizás con muchas guías y con PowerPoint y tareas, no han tenido a veces la misma creatividad de hacer uso del recurso humano para favorecer clases donde los alumnos tengan un rol activo. Porque en la tecnología, particularmente en la educación remota, si el alumno tiene un rol activo y protagónico, es muy difícil que se motive, se incentive, y a veces eso implica que uno como docente tenga un rol un poquitito más directivo respecto a pedir, a consultar, a decir, oye, quiero verte, quiero que al principio, no importa si están en pijama, no importa si la casa está desordenada, no importa si están tomando desayuno, están comiendo, en este momento vamos a pasar de largo todo eso, pero necesito verlos, porque a veces uno está en clase, y yo creo que a todos nos ha pasado, que hacemos una pregunta y aparece como conectado, pero no se contesta la pregunta, o dice, ay, profe, es que no estaba escuchando, ay, profe, es que me perdí. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer para saber si se aprendió en profundidad. Nunca vamos a saber si se aprendió en profundidad si no tenemos ese feedback de los estudiantes y de organizaciones como la nuestra, que busca conocer un poco más lo que está pasando. Buenísimo. Buenísimo, muy, muy claro y muy, muy práctico. Además, en el fondo son cosas que los profesores pueden empezar a implementar no desde el 2021, sino que desde la clase de hoy en la tarde. Así que muchas gracias por eso. El público se está poniendo de acuerdo y está tirando las preguntas intercaladas. Ya ahora preguntan a Vicente. ¿Cómo desde la Academia Maker han podido medir si efectivamente los jóvenes aumentan su interés en temas de ciencia o se acercan más a las tecnologías después del programa, y en especial a las mujeres? Esa es la pregunta. Perfecto. Sí, gracias a Andrea por la pregunta y Martín por replicarla. Básicamente nosotros tenemos un seguimiento, como es formato academia, como comenté antes, hay diferentes niveles técnicos, y lo que ha pasado mucho que las que más se repiten año a año son las mismas mujeres que partieron hace 3 años, y generalmente los hombres son más, van, vuelven, o no están en un proceso tan constante como si las mujeres. Eso es, por un lado,
un indicador para nosotros. Otro indicador es que estamos usando, bueno, un tipo de evaluación que es de Carol Duke, que es Not Yet todavía, que finalmente si cumple o no cumple los requisitos para seguir avanzando en niveles técnicos, y generalmente son las que más cumplen y las que más participativas o activas están en las clases finalmente, y las que más terminan sus proyectos. Y por otro lado, hay una tasa de conversión de a dónde entraron a estudiar nuestras exalumnas finalmente. Entonces, hay un porcentaje. Nosotros hacemos una encuesta, un focus group de inicio y un focus group de salida y encuesta entre medio, y en esos focus group algunas nos contaban que venían por amigas. Vengo porque mi amiga se inscribió, o porque quiero estar los sábados con ella, o porque, etcétera. Y ese mismo grupo en particular terminó la mayoría estudiando algo con la ingeniería o con la ciencia finalmente. Las que estaban más alejadas y las que estaban más cercanas a la matemática y ciencia y tecnología. Si bien Maker Campus está siempre en proceso de evolución, está siempre buscando cooperaciones finalmente. Ayer estuvimos con otra empresa de educación también buscando, bueno, y a Verónica ya también le pedí que nos asesore, y con Martín también estamos haciendo un trabajo en conjunto. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos probando cosas nuevas. Si bien tenemos un seguimiento, también invitar a todos que si quieren sumar algo a Maker Campus, también feliz de escucharlo, pero ese es nuestro proceso. Sí tenemos un seguimiento alumno por alumno, algunos más en profundidad, como les comenté, muchos vinieron con algún grado de depresión, o hemos tenido casos hasta o sea, tratar de suicidarse, y creo que también es un motivador. Por eso nosotros también lo vemos como un tema delicado, no lo vemos como solo hacer las clases de tecnología y ya, sino que en algunos alumnos se han vuelto un motivador de vida. Algunos dejaron de ir al viaje de estudio porque no querían faltar a Maker Campus. Nosotros dándole la opción de que da lo mismo y no pasa nada si faltáis 2 veces por ir al viaje de estudio, pero esa importancia le han dado a Maker Campus. Por eso vuelvo a insistir, no es la tecnología per se, como dijo Martín y Verónica en su momento, pero es lo que nosotros podemos construir o desarrollar en habilidad y pensamiento dentro de los alumnos con la tecnología finalmente. Y bueno, y esa ha sido como la línea de seguimiento que hemos tenido de nuestros alumnos. No sé si respondí la pregunta, pero creo que por ahí va. Buenísimo, sí, yo creo que es súper claro y interesante ver que no solo las personas que llegan al programa por interés en la ciencia, sino que las personas que llegan por otros intereses, después reportan estar, o sea, por su carrera es principalmente más cercano al mundo de la tecnología y a la ciencia. Así que bien interesante. Hay otra pregunta que yo creo que podríamos tratar de responder cada uno de los tres de cierta forma, que dice, ¿cuáles son las principales ventajas que vemos en el formato de educación online que se han tenido que instalar en educación hoy día de manera reactiva, pero cuáles deberían mantenerse en el fondo y cuáles deberíamos priorizar para lo que queda, no solamente de pandemia, sino que de aquí en adelante? No sé si Verónica realmente... voy a partir con eso y tratamos de complementar después con Vicente. Ya, perfecto. Quería comentar algo que la otra vez en la conversación previa tuvimos los tres con Vicente, y quizás pueda aportar a la pregunta anterior, que no sé si quedó tan claramente explícito, pero Vicente comentaba la otra vez que hoy día las personas que más asisten a Maker Campus son mujeres, más que hombres. No sé si era así. Entonces quizás también es un dato interesante de pensar que la pregunta que hacían era cómo efectivamente este interés en STEM, y que nacía inicialmente por temas de género, también está dando frutos en términos al menos de participación e interés. Como que eso es llamativo en este programa. Y respecto a la pregunta que hacían, yo creo que a todos nos ha pasado que la pandemia nos puso en una situación tan inédita que pareciera que fuera como ciencia ficción, ¿cierto? Pensar de que yo siempre comento que tengo una hija chica de 5 años, pero cada vez que yo tenía un problema con ella, que le aparecía un granito, un problema menor, ya no una cosa grave, y yo le escribía al pediatra y le mandaba unas fotos y le decía, por favor, ¿qué hago? ¿Qué crema le he hecho? A veces uno pregunta, ¿será peste cristal o es solamente una alergia? Entonces me decía, no, ideal examinar. Para todo tenía que llevarla, para todo tenía que pedir hora, para todo tenía que... y a veces los tiempos son justos y hay
pequeñas cosas que uno siente que las puede manejar en casa. Y desde el día 1, mi pediatra hizo telemedicina. Entonces, y del día 1, ahora sí se podía mandar la foto, ahora sí podíamos tener una videollamada. Es decir, frente a la emergencia nos podemos adaptar y podemos hacer cosas distintas y sentir que también pueden ser eficientes dentro del contexto en que estamos. Y lo mismo pasa con la educación. También esta pandemia nos dice que si bien esperamos que la vacuna nos ponga en otra situación, no sabemos si más adelante va a haber otra pandemia o una situación ecológica que nos haga volver a estar en teletrabajo o en teleeducación. De alguna forma se sentó un precedente, ¿cierto? De decir, bueno, esto podría volver a pasar y para las nuevas generaciones podría ser a veces lamentablemente más frecuente de lo que pensamos. Entonces, que esta experiencia donde hemos aprendido sobre la marcha se puede capitalizar, donde tengamos ciertas asignaturas, donde permanezca la educación online o remota, tanto a nivel preescolar, básico y medio, como en educación superior, sería relevante. Que no nos pillen situaciones similares de nuevo aprendiendo sobre la marcha, sino que quizás un 10% del currículum en educación escolar o un 20% del currículum, tanto en escolares como en educación superior, pueda mantenerse en este formato para que vayamos siendo cada vez más expertos y si vuelven a ocurrir situaciones de esta naturaleza, estemos mejor preparados. Por otro lado, también la pandemia y esta educación online nos permite justamente esto, ¿cierto? Poder aprender de la experiencia de otros, compartir y también acceder, como, disculpen que sea tan majadera con esto, pero a investigadores externos y expertos del calibre que van a participar del encuentro de la próxima semana, ¿cierto? Sería económicamente imposible tener a todos estos expertos en Chile en una educación en momentos de normalidad. Es imposible. Y ahora tenemos un conjunto de personas que van a poder estar y podamos poder aprender de ellos. Entonces, ojalá esto de poder trabajar colaborativamente entre universidades, entre países, entre educación escolar y educación superior, de mantener un porcentaje de clases remotas se pueda mantener y podamos aprender de eso. Ahora creo que me fui por otro ramo, pero no sé si era esa la pregunta o quería algo más que quizás podría haber dicho, pero ahora se me fue la pregunta. No, está perfecto. En el fondo, ¿qué cosas que son valiosas de la educación a distancia podemos mantener? En el fondo, en términos didácticos, quizás, la educación, la evaluación, cambiar. Alguien decía cómo hacer cuajar estas ideas de educación en educación básica y media. Bueno, ya hay decretos, hace tiempo, yo diría hace un año, la importancia que el Ministerio de Educación le ha dado a la educación formativa, ¿cierto? Y a veces nos cuesta cambiar de paradigma, nos cuesta entender que la evaluación es el motor del aprendizaje y lo que menos ha cambiado en el sistema educacional en los distintos niveles es la evaluación. Hemos cambiado a veces la estrategia, el alumno trabaja en equipo, las metodologías son más activas, pero la evaluación sigue siendo tradicional y memorística y sigue siendo acumulativa y de medición de variables tan elementales, habilidades tan elementales como el recuerdo y el reconocimiento de información. ¿Cómo podemos movernos a que la evaluación también le pida a los estudiantes construir conocimiento y avanzar a niveles de análisis, a niveles de evaluación, de crítica, de reflexión respecto a los contenidos? Eso es algo que tenemos un debe gigante, no solamente en Chile, sino que es algo que también se ve a nivel mundial. La evaluación es el área donde menos cambio ha existido en términos educativos. ¿Y por qué es relevante? Y lo digo siempre cada vez que estoy en una actividad, la evaluación tiene un efecto colateral. Y lamentablemente este efecto colateral es que modela procesos de pensamiento. Entonces, si nosotros evaluamos solamente habilidades memorísticas, nosotros le enseñamos a los estudiantes que aprender solamente es repetir información que está dicha. Y no los ayudamos a entender que la memoria es un medio para aprender, pero no es un fin en sí mismo. Lo que nosotros deberíamos lograr cuando nosotros evaluamos es que el estudiante pueda aplicar lo que sabe para un uso, para que le sirva para la vida, para que sea significativo, para que tenga sentido. Y cuando algo tiene sentido, motiva y compromete. Entonces, ojalá eso podamos no solamente cambiarlo, sino mantenerlo en el futuro. Buenísimo. Sí, muchísimas gracias, Verónica. Y agradecemos también a todos. Estamos llegando ya al final de la hora, así que
agradecemos las preguntas, nos hubiera encantado quedarnos conversando también un poquito más distendido. Este tema da para mucho, y yo creo que sin duda hay muchas de las cosas que aprendimos a hacer este año en educación a distancia que vamos a poder seguir replicando, tal como lo comentaba Verónica, y también muchas otras, y no solamente relacionadas con eficiencia y velocidad de procesos, sino que ojalá que signifiquen también un poquito más de profundidad, de vínculos no menores, sino que distintos. Así que eso, la invitación es a seguir en esta línea, en el fondo, a ir aprendiendo y tomando de esos aprendizajes las cosas que podamos nosotros usar en el futuro de la educación, no solo el próximo año, sino que de aquí en adelante. Así que les agradezco muchísimo, Vicente, Verónica, por su participación. Muy interesantes sus presentaciones. Muchísimas gracias también a todos los que participaron enviando sus preguntas. Los dejo también invitados al siguiente panel, que también va a estar muy interesante, sobre educación, a las 11:30. Así que eso, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo. Perfecto. Gracias a ustedes, que estén bien.